Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal, Real Madrid FEM, y vamos a hablar hoy de una cosa un poco densa, un poco complicada, porque estamos hablando de temas jurídicos, jueces, marcas, etcétera, etcétera. Hace 2 años, en el agosto del 2020, el Madrid Club de Fútbol Femenino puso un registro en la Oficina Español de Patentes y Marcas. En noviembre de ese año, el Real Madrid hizo una denuncia por riesgo de confusión entre marcas. Así que la Oficina Española de Patentes y Marcas paró esa resolución. ¿Qué ha ocurrido a partir de ahí? Vamos a verlo. El Madrid Club de Fútbol Femenino puso un recurso por aquella marcha atrás en el registro de marcas y eh, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio derecho al club que actualmente ya es de Fuenlabrada a usar la marca Madrid Club de Fútbol Femenino. ¿Por qué? Porque llevaban 10 años haciéndola funcionar en el fútbol femenino y consideraban que no había un riesgo de confusión con la marca Real Madrid Club de Fútbol. Sin embargo, el Real Madrid, el 24 de noviembre, ha elevado ese recurso a instancias superiores. Él ha llevado ese recurso al Supremo y el Supremo de momento ha dado curso a la petición del Real Madrid, ya que la argumentación que da el Real Madrid es que no es un interés ocasional, no es algo que el Real Madrid esté interesado de manera limitada en cuanto a años, sino que ya tiene una sección femenina y hay un riesgo de confusión, no ya solamente en el fútbol femenino, sino que a lo mejor ha habido una solapamiento entre ambas marcas y da lugar a que esa inercia de marca de Real Madrid Club de Fútbol la está aprovechando también el Madrid Club de Fútbol femenino, ya que los logotipos son diferentes, pero por ejemplo la vestimenta es igual. Bueno, el Real Madrid apela a diferentes directivas europeas, también a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos argumentos: que se acredita el renombre de la marca prioritaria en España, que es Real Madrid Club de Fútbol, y que tiene que analizar la concurrencia de identidad o la semejanza de los signos. Esto, a ver, ¿qué quiere decir? Pues la semejanza de los escudos, la semejanza de las letras, la semejanza de lo que hemos dicho, del uniforme y esa similitud en cuanto a los nombres, ¿no? También hay hay una jurisprudencia europea, como ya hemos dicho, por riesgo de confusión en identidades comerciales. Bueno, aquí hay un chorizo legal bastante importante, pero a lo que vamos es que, si os acordáis, por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos una página web que se llamaba realmadridfem.es y así lo anunciábamos en este canal. Y en pretemporada dijimos que esa web iba a desaparecer y que teníamos que crear otra, ¿no? Otro dominio. ¿Por qué? Bueno, precisamente por esta jurisprudencia, es decir, el Real Madrid, ya sea Real Madrid o cualquier club de fútbol de la historia del Real Madrid, centenario, cualquier club de fútbol, puede denunciar una marca, sí, una marca o un usuario en redes sociales que tenga cierto parecido con su nombre. Esto está establecido en España bueno, iba a decir en el resto del mundo, pero bueno, vamos a quedarnos solamente en la parte de la Unión Europea. Ese riesgo de confusión que podría darse o no, por ejemplo, en el caso nuestro de Real Madrid FEM,
podría darse o no, pero ya te estás metiendo en líos legales y lo más normal, lo habitual, ha habido varios casos en España, de hecho, así ha sido, se le ha dado la razón al propietario de la marca inicial. Entonces, basándose en estas dos ideas, el Real Madrid eh, sigue insistiendo en que el Madrid Club de Fútbol Femenino no puede ser una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de España, puesto que ya hay una marca primigenia con mucha más historia anterior que está registrada en las patentes de marcas. Eh, por lo tanto, no ha lugar a ese registro. Ya sé que es un poco confuso, es un poco complicado, pero como se han hecho varias referencias y de hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid afeó en su momento la actitud del Real Madrid, pues que sepáis que actualmente el club ha hecho este recurso y ha iniciado este procedimiento hacia esta instancia del Supremo y el Supremo la ha aceptado. Vamos a ver el recorrido judicial que tiene esto. Es posible que incluso con la venta al Fuenlabrada, tal vez el club, el Madrid, me refiero al Madrid Club de Fútbol Femenino, puede ser que cambie de nombre y al final termine llamándose, no sé, Fuenlabrada Femenino o algo parecido, con lo cual a lo mejor esto termina llegando a ningún sitio. O tal vez sí. En cualquier caso, sea lo que sea, lo contaremos también por aquí. Muchas gracias por tu atención. No te olvides de suscribirte al canal, darle like si te gusta el contenido. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Y a la Madrid.